Hola, este es Bases de Ecología de la Polinización. Yo soy Amelia Hernández y vamos a continuar con la tercera lección del módulo 2. En esta lección vamos a aprender síndromes de polinización abióticos, pero antes de ello continuamos con algunos ejemplos de los síndromes de polinización bióticos. Entonces, miofilia, síndrome de polinización por moscas. Aquí muchas veces las personas que son nuevas a insectos o hasta mismos biólogos, pero que no han puesto mucha atención, por ejemplo, creen que esta mosca de aquí del centro es una abeja, porque hay diferentes animales que pueden mimetizar a las abejas. En este caso, esta mosca la podemos distinguir de una abeja porque las moscas no tienen antenas largas, los ojos de las moscas nunca se tocan, mientras que los de las abejas suelen juntarse hacia el centro. Y la diferencia más notable, si uno pone atención, es que las moscas tienen 2 alas y las abejas tienen 4 alas. Y además, las abejas generalmente tienen las partes de las patas diferenciadas porque cada parte está como que especializada hacia algo, mientras que la de las moscas o avispas, porque también hay avispas que se parecen mucho a las abejas, son del mismo tamaño. Entonces, miofilia, síndrome de polinización por moscas, suelen ser en flores pequeñas, abiertas, planas, porque las moscas deben aterrizar, o en forma de copa. También suele ser inflorescencias. Los colores son claros, los aromas son suaves. El néctar no es muy abundante, pero es concentrado. Es una posición erecta la que tiene la flor y la recompensa está expuesta. Esto es porque las moscas suelen volar muy rápido y cambiar de flor muy rápido, no duran mucho en una misma flor. Entonces la recompensa tiene que estar expuesta, el polen tiene que ser fácil de transferir para que se adhiera al cuerpo de la mosca. Y como las moscas tienen el aparato bucal muy corto, la probóscis es corta, no tienen nectarios, no tienen estructuras tubulares, sino que el néctar está ahí fácil y accesible. La sapromiofilia es un síndrome de polinización por moscas y escarabajos carroñeros. Y esto es un síndrome súper interesante, porque si se fijan así rápido de primera vista, la flor parece que es carne o carroña muerta, ¿no? Carne en putrefacción, el cadáver de un animal. Entonces, las moscas y los escarabajos carroñeros generalmente se alimentan de las sales de cuerpos en descomposición o de las proteínas que tiene la carne en descomposición. Entonces, esta flor lo que hace es mimetizar. Su fenotipo es el de carroña, el de un cadáver. Entonces, son grandes, suelen estar cerca del suelo porque un cadáver generalmente está en el suelo. O sea, no tienen tallos grandes, ni son altas, ni están en árboles, sino que están cerca del suelo. Son rojas oscuras o moradas, algunas pueden ser verdes, frecuentemente tienen motas, o sea, puntitos. El aroma es muy fuerte y desagradable. El aroma es semejante a la carroña o al excremento, porque también hay escarabajos y moscas que se traen, que son atraídos al excremento. No tienen néctar, pero tienen polen muy abundante y el polen que tienen es de alto contenido proteico. Esto significa que tienen muchas proteínas y esto es porque generalmente las flores que son sapromiofílicas tienen mecanismos trampa en donde el animal puede entrar, pero ya no puede salir. Esto puede ser porque se cierran o esto puede ser porque tiene la planta pubescencia, o sea, como pelitos, también llamados tricomas, que están apuntando hacia abajo. Entonces, imagínense muchos pelos así en diagonal. La mosca o el escarabajo puede entrar, pero es difícil que salga porque los pelos están hacia abajo. Y esto es para asegurar que efectivamente haya una polinización. Entonces el néctar es de alto contenido proteico porque la mosca o el escarabajo queda atrapado durante días. Entonces de nada te sirve tener un polinizador que después se va a morir y no va a ir a visitar a tu coespecífico y transferir polen coespecífico, que vimos que era una característica de un polinizador, fidelidad de la planta. Entonces tiene que ser algo que mantenga vivo a tu polinizador, como un polen de alto contenido proteico. La polinización suele ser polinización por engaño, es decir, que no hay una recompensa honesta, no hay una señal honesta. Esto, si les interesa, lo vamos a ver en el curso 2.
y son flores protogínicas, es decir, que madura primero el gineceo, madura primero la parte femenina de la flor, y ya que maduró la parte femenina, entonces ahora va a madurar la parte masculina. Esto es un tipo de mecanismo para evitar la depresión por endogamia, que también es parte del contenido del curso 2. Aquí hay un ejemplo muy famoso, Rafflesia cantleyi, y esta flor es una flor apestosa, muy grande, que atrae a las moscas. Entonces, si se fijan, al centro está una mosca parada polinizando, y esta flor puede atraer a turistas de todo el mundo. En jardines botánicos o en la naturaleza hay muchísima gente que la quiere ver, porque es algo que es muy interesante. Meritofilia, la polinización por abejas. Las abejas son de los polinizadores más importantes del mundo y hay muchísimos tipos de abejas. Todas las fotos que les puse acá intenté poner abejas que no sean abejorros o abejas de la miel, que es lo que las personas generalmente conocen. Entonces, si se fijan, la primera flor es una inflorescencia y es una abeja verde con rosa. Mi supervisora de licenciatura y yo le decíamos a esta abeja la abeja patriota, porque nuestra bandera en México tiene verde, blanco y rojo. Y esta abeja, si tiene polen blanco, es verde, blanca y roja. Del lado derecho pueden ver a un macho de una abeja que está en una orquídea. Tiene antenas muy largas. En la inflorescencia de la izquierda es un antidino, es otro tipo de abejas. Y en la imagen de la derecha es una abeja de las orquídeas del género Euglosa. Esta abeja generalmente poliniza la vainilla. Entonces, para que se den una idea de que no todas las abejas son amarillas con negro y con rayas. Las abejas sí necesitan una superficie donde aterrizar. Es necesario que la abeja se detenga para que pueda meter la proboscis hacia el néctar o pueda llenarse de polen. Ustedes, si se fijan en su jardín, las abejas más chiquitas lo que van a hacer es con las patas mover las anteras y van a restregar su cuerpo para llenarse de polen en todas partes, porque generalmente las estructuras para cargar el polen están o en las patas traseras o en el abdomen. Entonces la abeja tiende a moverse entre los estambres de la flor. Son colores muy llamativos, excepto el rojo, porque las abejas no pueden ver el color rojo. Los aromas son dulces y pueden ser suaves o fuertes. Las recompensas son varias, puede ser néctar, polen, aceites esenciales, resinas, olores. Las abejas colectan de todo, entonces tienen una diversidad de flores a las que visitan. Pueden o no tener guías de néctar y la flor básicamente está en cualquier posición y con cualquier morfología floral. Hay otros síndromes, como les comenté, pero no se van a cubrir en esta lección, que son la polinización por hormigas, que se llama mirmecofilia, la polinización por moluscos, o sea, caracoles, que se llama malacofilia, polinización por mamíferos no voladores, o sea, por cualquier otro que no sea un murciélago, se llama mastofilia, porque si recordamos, la polinización por murciélagos se llama quiropterofilia, y la vespofilia, que es la polinización por avispas. Si se fijan en el primer ejemplo, esto es una avispa conocida como avispa de la flor. Parece una abeja, quizás. También tenemos el ejemplo de una hormiga. Las hormigas también lo que hacen es como moverse así como los escarabajos entre los estambres de la flor. Tenemos también el ejemplo de una lagartija y de un caracol. Ahora nos vamos a enfocar a los síndromes de polinización abióticos, es decir, de vectores no vivos. Y estos son el agua y el viento. Entonces, el síndrome de polinización por agua se llama hidrofilia y puede ser en agua dulce o puede ser en agua salada, no importa. Como no es un animal, la planta no necesita una recompensa para el animal, no necesita mucho polen, no necesita mucho néctar, no necesita olor, no necesita colores atractivos. Entonces, generalmente las plantas que tienen el síndrome de polinización de hidrofilia no tienen aromas porque están abajo del agua, no tienen colores llamativos, no tienen néctar, obviamente tienen polen porque es el gameto masculino,
Pueden tener sépalo, pero generalmente la corola es ausente, los pétalos son ausentes o están reducidos. El polen es liso o no tiene tantas ornamentaciones. Esto es para facilitar el transporte en el agua y evitar la fricción. Solamente el 2% de las flores son hidrofílicas y cuando estamos hablando de plantas con síndrome de polinización hidrofílico, estamos hablando de flores que tienen una antesis sincrónica, o sea, que se abren al mismo tiempo y durante el día. Generalmente el polen puede flotar y hay dos tipos, puede flotar por arriba del agua o puede flotar en la columna del agua. Entonces, si se fijan en los ejemplos de aquí, tenemos esta planta, tenemos a los estambres, estos son los estambres, y de este lado tenemos al gineceo. Esta parte de aquí, esto blanco, es el estilo. Hay una sugerencia de síndrome de polinización por un animal en el agua y se llamaría zoobentófila, polinización zoobentófila, zoo por animal, bentos en la columna del agua. Y esta sería transferencia de polen en la zona béntica, o sea, en la columna del agua, mediante invertebrados. Estos invertebrados suelen ser larvas o algún estadio de larva de un crustáceo, es decir, de algún tipo de cangrejo o poliquetos, que es otro tipo de animal. Son las mismas características que el síndrome de polinización por agua, pero la antesis, o sea, la apertura de las flores es nocturna. Entonces, si se fijan en la imagen A, eso es una larva de un crustáceo y lo que está en gris oscuro aquí, eso es el polen adherido al cuerpo de la larva. En el caso de la imagen B, el polen está adherido cerca de la probóscis de la larva. En la imagen C, el polen está adherido en la parte caudal, o sea, en la parte del final del cuerpo o la cola de la larva. Y en el caso de la imagen D, este es un poliqueto, que es otro tipo de animal. Y el polen está entre las quetas, entre las patas. Otro tipo de polinización abiótica es la polinización por viento. A este síndrome de polinización se le conoce como anemofilia. Las flores anemofílicas suelen ser desnudas. Hemos visto varios ejemplos como las del maíz y la del abedul. Son flores desnudas porque igual no necesitan atraer a ningún polinizador y es más fácil que no tengan corola para así que no haya como ninguna barrera entre el polen o el estigma y el viento para que pueda remover ese polen. El polen debe removerse fácil, debe ser ligero, casi no tiene ornamentaciones, no tienen aroma. Los estigmas suelen ser grandes, muy grandes y plumosos, similar a la estructura de una pluma, así con muchas divisiones. Y esto es porque el estigma debe poder atrapar el polen que venga transportado por el viento. Entonces son grandes y tienen mucha superficie donde se pueda unir. El polen suele ser polen seco. Hay unas flores que tienen polen húmedo. En el caso de la anemofilia es polen seco para que se transporte fácilmente y no forme agregaciones. Y no bloquee al estigma, sino que pueda fecundar. Los estambres son exertos, esto es decir, que salen de la estructura de la flor, que sobresalen, como pueden ver en estas imágenes de aquí. Aquí están las anteras y los estambres están sobresaliendo de la flor. Igual acá, estos son los estambres y estas partes de acá son los estigmas. La floración es sincrónica, o sea que es al mismo tiempo y en el día. Hay algunas familias que tienen polinización por viento como Juncaceae, Betulaceae, Poaceae, Oleaceae. Poaceae es la de los pastos. Entonces aquí hay varios ejemplos. La imagen B pueden ver al estigma y tiene tres prolongaciones el estigma. Este es un pasto que es polinizado por viento. Este es el estigma. En el caso de acá podemos ver que aquí están los estambres y el estigma está acá, plumoso. Suelen estar separados, entonces las flores suelen ser
imperfectas e incompletas, porque suele haber flores femeninas y flores masculinas. Esto es para así asegurar la diversidad genética. Si tenemos flores masculinas, entonces el viento va a llevar ese polen lejos y va a poder fecundar a una flor femenina que está lejos, porque las plantas no se mueven. Entonces así es una forma de asegurar que pueden colonizar más territorio. En el caso de las plantas que tienen en un mismo individuo flores femeninas y flores masculinas, entonces tenemos dicogamia, que significa que no van a estar receptivas al mismo tiempo. O sea, que primero va a madurar la flor femenina o primero va a madurar la flor masculina. Esto es para evitar que si tengo una flor femenina y llega el viento y es polen de la misma planta, no fecunde. Esto es una estrategia para evitar la depresión por endogamia y lo vamos a ver a más profundidad en el curso 2. Espero que les haya quedado claro, que les haya parecido interesante y eso es todo sobre síndromes de polinización. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente módulo.